Entonces, Torá, Nevim, y el tercer grupo es Ketuvim, es decir, escritos, que estamos hablando principalmente de libros sapienciales. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de los 5 libros que hemos mencionado, hay 2 libros que no forman parte de la Biblia hebrea, sino que son libros que están en la Biblia griega, en la Septuaginta, en esa traducción al griego que hicieron de la Biblia los propios judíos en tiempos precristianos, en el siglo II a.C., en Alejandría. Entonces, ahí tenemos algunos libros que no estaban en la Biblia hebraica, sino que forman parte de esa Biblia que se difundió por todo el ámbito de la diáspora, el ámbito extranjero, que es la Biblia griega, la Septuaginta, y estos libros que no están en la Biblia hebraica son los que llamamos deuterocanónicos. Y dentro de los libros deuterocanónicos es muy importante mencionar entonces 2 libros sapienciales, vale decir Siracida o Eclesiástico, y libro de la sabiduría. La sabiduría que caracteriza a los libros sapienciales es un fenómeno que se dio en Israel, pero es un fenómeno también extra-israelita, es un fenómeno internacional, es un fenómeno generalizado, diríamos global, mundial. Y bueno, ciertamente que se dio en las grandes culturas, vale decir en Egipto, en Arabia, en la cultura mesopotámica, vale decir sumeria o babilónica o asiria, y también incluso, por supuesto, en el pensamiento griego. Pero lo interesante es que la propia Biblia, la Biblia escrita en Israel, reconoce la importancia, la dignidad y el valor de esos libros sapienciales extra-israelitas. Es muy importante mencionar lo que dice Primera Reyes 5, hablando de Salomón, y ahí se habla entonces de la sabiduría de Egipto, de Arabia, de Canaán, en fin. Lo primero es entonces considerar la sabiduría como un fenómeno internacional, como un fenómeno que de alguna manera es una luz presente fuera de Israel. En Egipto, por supuesto. En Egipto, porque se está hablando ahí en Primera Reyes 5, que la sabiduría de Salomón superaba a la de los hijos de Oriente y a la de Egipto. O sea, se reconocía la sabiduría de Egipto. Esa sabiduría también marcó el Génesis, todo el último bloque, la historia de José, es una obra sapiencial. Y naturalmente que también marcó el libro del Éxodo, porque ahí están los sabios, esos magos que asisten a Faraón, y de hecho el propio Moisés, según dice Hechos de los Apóstoles, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, se reconoce en la Biblia ese valor de la sabiduría egipcia. La sabiduría egipcia se ha concretado en obras antiquísimas, memorables, como la sabiduría de Tautep, la sabiduría de Paracageni, la sabiduría de Ani, el legado de Keti Americarré, las instrucciones, ¿no es cierto?, de Amenemhat y la sabiduría de Amenemopé. En fin, son distintos escritos sapienciales egipcios y eso hay que reconocer la sabiduría egipcia. También hay que reconocer la presencia de sabiduría en Mesopotamia. Ya desde la época sumeria, en Mesopotamia se compuso proverbios, fábulas, poemas y textos propiamente sapienciales. Hay también literatura sobre el sufrimiento, que algunos han comparado a la historia de Job. Ciertamente que también es muy importante la sabiduría de Ajicar, que es de origen asirio, y que fue traducida a varias lenguas antiguas, y procede, por supuesto, de ambiente de habla aramea, es sabiduría mesopotámica. De hecho, el autor del libro de Tobías, en la Sagrada Escritura, conocía la sabiduría de Ajicar.
también hay que reconocer la sabiduría de Canaán, en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? La tierra donde después se asentaron los hebreos, después de salir de Egipto y recorrer el desierto, esa tierra prometida. Allí estaban los cananeos, y la cultura cananea también se desarrolló una literatura sapiencial. De hecho, en los hallazgos arqueológicos de Ugarit, de Rab Samra, se han encontrado textos sapienciales escritos en acádico, y bueno, en la misma Biblia se menciona algunos sabios cananeos, se habla de Emán y Etán, que a los cuales se les atribuye varios salmos, según Primera Reyes 5, y bueno, estos sabios son sabios cananeos. También hay que reconocer la sabiduría árabe, la sabiduría de Arabia. En Arabia, por supuesto, hubo muchos importantes sabios, edomitas, árabes, famosos, y la Biblia reconoce, por ejemplo, en Jeremías 49:7, o en Baruch 3:22, o en Abdías 8, y bueno, y en la misma libro de Job, los amigos que vienen a visitarlo y que tienen ese ciclo de discursos, son esos amigos viven en Edom, o sea, estamos hablando de personas árabes. Y bueno, también en el libro de los Proverbios, al final, el capítulo 30, se dice palabras de Agur, y en el capítulo 31, el final, ¿no es cierto?, del libro de los Proverbios, se dice palabras de Lemuel, y ambos, Agur y Lemuel, eran originarios de Masá, que es una tribu del norte de Arabia, como dice Génesis 25,4. Así que hay que reconocer que la sabiduría es un hecho internacional, a diferencia de lo que podemos decir del profetismo, que aunque hay siempre un interés en descubrir figuras proféticas fuera de Israel, pero los profetas de Israel son algo muy, muy superior a los posibles profetas extra-israelitas. Pero en el caso del libro sapiencial estamos en algo más parejo, donde hay naturalmente una profundidad muy grande en los escritos sapienciales extra-israelitas. La Biblia considera como patrono de la sabiduría a Salomón, y él va a ser a quien se le van a atribuir los libros sapienciales en general, aun cuando sean muy posteriores a Salomón. Salomón, como sabemos, vivió en el siglo X antes de Cristo y murió el año 931, pero en los libros sapienciales sobre todo se desarrollaron en tiempos posexílicos, ya retornados de Babilonia. El retorno desde Babilonia fue después del edicto de Ciro, después del 538, y entonces ese retorno, que en la época persa, ¿no es cierto?, entre el 538 y 333, 200 años del periodo persa, y luego el periodo griego, desde el 333 hasta la llegada de los romanos, 63, luego el mismo periodo romano. Bueno, esos periodos posexílicos, el periodo persa, el periodo griego y el periodo romano, son los periodos en los cuales se editaron, se elaboraron los libros sapienciales, aunque algunos de ellos recogen frases, máximas, proverbios muy antiguos, que algunos podrán ser de la época de Salomón, pero hay que reconocer que los escritos sapienciales son algo tardío, es la última parte que se elaboró del Antiguo Testamento, y son, por lo tanto, muy post-salomónicos, pero se conectan a la figura de Salomón, así como en el Pentateuco reconocemos muchas cosas posteriores a Moisés, pero igual se vinculan a Moisés, y hablamos de la ley de Moisés. La Torá es la ley de Moisés. Entonces, en el caso de los Ketuvim, de los libros, de los escritos, estamos hablando entonces de libros que se relacionan, se atribuyen a la figura de Salomón, que es la figura prototípica, inolvidable de hombre sabio. Y bueno, Primera Reyes 5:10 y siguiente habla de esa
sabiduría de Salomón, que lo hizo célebre, famoso, es una sabiduría que es ante todo una sabiduría dada por Dios. Dice, Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencias muy grandes. Entonces, esta idea tan importante de que la sabiduría es un don de Dios, algo que Dios regala, aunque por supuesto la persona misma tiene que desarrollar ese don, y hay una tarea fatigosa y valiosísima del hombre sabio, pero es ante todo una gracia, un don de Dios que hay que pedirlo, como lo hace Salomón en las oraciones para pedir la sabiduría. Y bueno, ahí en Primera Reyes 5 se habla de que Salomón recibió de Dios un corazón tan dilatado como una playa, ¿no es cierto? Como la arena de las orillas del mar. Entonces, ese corazón abierto en el cual todo es acogido, todo interesa. Y ahí dice que Salomón habló sobre las plantas, o sea, estamos hablando de temas botánicos, de la botánica, ¿no es cierto?, de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro, o sea, todos los estudios que en ciencias naturales se titulan propiamente botánica. Y también en las mismas ciencias naturales también se estudia zoología, los animales, tanto animales terrestres, animales acuáticos, animales aéreos. Bueno, también ahí de Salomón se dice que habló de los cuadrúpedos, de las aves, de los reptiles, de los peces. O sea, realmente ciencias naturales. Salomón también era un hombre muy perito, muy versado, y al mismo tiempo se dice que Salomón pronunció 3.000 parábolas y proverbios. Entonces, proverbios, Meshalim, que va a ser lo que da título al libro de los proverbios, ¿no es cierto? Mishlei Shelomón, ¿no es cierto? Proverbio de Salomón. Y el proverbio, esa frase, ese refrán, que expresa de manera breve y muy fácil de memorizar, algo muy útil y práctico para la vida. Bueno, Salomón también fue iluminador a través de esos proverbios y compuso, dice también, sus cánticos fueron 1.005, o sea, compuso más de 1.000 canciones, ciertamente de motivos religiosos, que en ese sentido puede haber una influencia del carisma de David, su padre, que autor de diversos salmos. Entonces, de alguna manera, la sabiduría también lleva a interesar al hombre en las cosas de Dios y a buscar la alabanza divina a través de salmos y cánticos. Bueno, Salomón entonces es una figura inolvidable que va a ser característico del hombre sabio. El hombre sabio en Israel, un jajam, alguien que cultiva la sabiduría, la jokmah. ¿Qué es un sabio? Es interesante la comparación de un sabio con un profeta. En un caso de un profeta, estamos hablando de una persona que ha tenido una vocación, un llamado especial, que Dios lo ha sacado de su trabajo, de su labor anterior, y lo ha dotado de su espíritu, de la Ruach, y va a ser portador, el profeta es portador de una palabra, de un mensaje, de ese dabar, que se dirige al pueblo también para cuestionar el pecado, ¿no es cierto?, el hatat del pueblo, del Am. Y bueno, el profeta es una figura que es vehemente, es una persona que de alguna manera está agitado, apasionado por ese don, por ese espíritu y por esa misión que lo consume por entero. La personalidad del sabio es diferente. El sabio es distinto de un profeta. El sabio es una persona más apacible, más silenciosa, es un hombre observador, un hombre reflexivo. Generalmente son personas desconocidas, anónimas, no como los profetas, que conocemos sus vidas, su nombre. En caso de los sabios no conocemos, la mayoría de ellos, el nombre, y se trata de personas muy observadoras, apacibles, que van deteniéndose, contemplando la naturaleza, la vida, reflexionando, sacando conclusiones y formulando, expresando esas reflexiones en textos bien escritos, luminosos,
Y entonces la figura del sabio es una figura también de un verdadero autor. Bueno, la sabiduría, ya hemos visto cuáles son los tipos de sabiduría. Fundamentalmente son 4 tipos de sabiduría los que se conocen en la Biblia. Bueno, primero está la sabiduría científica o enciclopédica. Ya decíamos lo que ocurría con Salomón, que le interesaban también las ciencias naturales, la botánica, la zoología, o sea, ese conocimiento que dan las ciencias, ese conocimiento de lo real, ese conocimiento es algo valioso. Claro, no es lo más cultivado en Israel, no hay un conocimiento científico como el que se desarrolló en Grecia o en otras culturas antiguas, pero se reconoce la dignidad, la nobleza y de ese tipo de sabiduría, que es la sabiduría científica. En segundo lugar, hay que reconocer la sabiduría técnica, que es esa pericia, esa habilidad que tiene, por ejemplo, un orfebre, un artista, un artesano, que es capaz de realizar trabajos en madera, en metales, como Éxodo 31:6 dice que ocurrió con los artesanos que elaboraron los utensilios del santuario, que Dios les dio una sabiduría, una pericia, una habilidad para ser verdaderos artistas, verdaderos orfebres, que trabajaban esos materiales de madera, de metales o cerámicos. Y bueno, esa sabiduría artesanal, esa sabiduría técnica, que a lo mejor no es tan abstracta como el pensamiento científico, pero tiene una dignidad muy importante lo concreto, y bueno, esa es también sabiduría, es sabiduría técnica. Bueno, además de la sabiduría científica y de la sabiduría técnica, en Israel se reconoce la importancia de la sabiduría política. La sabiduría política se refiere a la conducción de las personas de una nación, es la sabiduría de un gobernante, especialmente dotado de prudencia. No sé si se puede traducir aquí la Jokmah, la sabiduría, como una prudencia, el arte de saber gobernar, especialmente si se trata de un gran estadista, de una persona que tiene una visión muy completa, muy ecuánime de su nación, y que sabe conducir a todos los espíritus de su pueblo y aglutinarlos. Entonces, ese es un arte muy, muy valioso, el arte de gobernar. Y bueno, tampoco podemos encontrar en Israel una especie de filosofía política como la podemos encontrar en la tradición griega, en los escritos de Platón o de Aristóteles. No, pero hay, no cabe duda, una valoración de esa sabiduría. Se reconoce la existencia y la dignidad de esta sabiduría política como la que cultivó Salomón, y que él le pidió a Dios para poder conducir, para poder gobernar un pueblo que él veía que era complejo, grande, a pesar de ser un país internacionalmente no de la misma magnitud de las grandes potencias, pero para Salomón, que era muy joven y que estaba asumiendo esa difícil tarea que siempre es gobernar, entonces pedía una luz especial de Dios, y entonces Dios le da esa sabiduría política para saber gobernar. Pero además de la sabiduría científica, de la sabiduría técnica, de la sabiduría política, existe la sabiduría existencial. La sabiduría existencial, que se refiere a saber ordenar la vida, que es lo más complejo, lo más difícil, porque es más fácil regir a otros que regirse a sí mismo, que saber conducirse, saber actuar en las distintas circunstancias, las distintas situaciones. Y bueno, esta sabiduría existencial, sabiduría de vida, es la más abundante en los libros sapienciales, porque efectivamente lo más importante y lo más difícil es ordenar la conducta humana. Bueno, esos son entonces distintos tipos de sabiduría. Ahora, si nosotros pensamos cuáles son los lugares o ámbitos donde se cultivaba la sabiduría en Israel.
Bueno, hay como 4 ámbitos. El primer ámbito, el más básico, es la familia. La familia es una instancia formativa, una instancia educativa, y ahí están los principales maestros, que son los padres, y está el principal, digámoslo así, alumno, receptor, que es el hijo, cada hijo. Y entonces toda familia tiene una tarea formativa, formar personas, es una formación integral que incluye muchos aspectos valóricos, ante todo, que también incluye algunos aspectos para saber ganarse la vida, ¿no es cierto?, adquirir algún oficio del padre generalmente. Entonces, el primer ámbito y más importante ámbito sapiencial en Israel fue la familia, y entonces hay, en los textos bíblicos hay toda una importancia del diálogo padre-hijo, la pregunta del hijo, y todas estas reflexiones, ¿no es cierto?, que se dan en el seno de una familia. Un segundo ámbito de cultivo de la sabiduría fue la corte, porque ahí en el palacio los reyes necesitaban tener asistentes, tener funcionarios, y los funcionarios de la corte tenían que ir redactando actas, tenían que ir entendiéndose también con naciones vecinas, y entonces cultivar ahí la correspondencia diplomática, y tenían que ir ayudando al rey a discernir los distintos problemas que se daban dentro de la nación. Entonces, la corte era un lugar importante de sabiduría, y especialmente la corte de Salomón, ¿no es cierto?, que se habla de la ilustración salomónica, porque efectivamente Salomón hizo de su corte un lugar muy, muy sapiencial. Además de la familia y además del palacio, de la corte, hay que mencionar el templo, porque ahí están los sacerdotes, y cada cohen, cada sacerdote sabe que no solamente tiene la misión de ofrecer el sacrificio, que ciertamente esa función litúrgica es muy importante, pero también todo sacerdote tiene que transmitir la enseñanza. Y bueno, la Torá no es ante todo ley, sino que es ante todo enseñanza, ¿no es cierto? La palabra Torá deriva del verbo yará, enseñar. Entonces, la misión del sacerdote es enseñar, y esa enseñanza no es solo transmisión de conclusiones puramente humanas, sino que lo que tiene que llegar es la enseñanza divina. Entonces, en el templo, los sacerdotes, y también en las regiones, las sinagogas, lugares pequeños, pero también lugares religiosos. Entonces, en esos lugares también eran lugares de sabiduría, donde ahí la gente podía ir a recibir una luz divina, una sabiduría dada por Dios en ese contexto litúrgico. Y finalmente tenemos un cuarto y último lugar, que es la escuela, los colegios, pero hay que reconocer que la escuela, como nosotros la entendemos, no existió en el Antiguo Testamento, en el periodo precristiano. Recién en la era cristiana se empiezan a desarrollar escuelas, y bueno, y todavía naturalmente no son como las conocemos hoy día, como una instancia puramente secular, sino que como lo es la escuela moderna, al menos en Occidente, que son instancias puramente secular, sino que en general en Israel la escuela, tal como se desarrolló en la era cristiana, está muy, muy determinada por personajes religiosos, y entonces los fariseos, los escribas, son maestros. Entonces, la escuela es algo que se desarrolló con mucha posterioridad, pero que va a tener un efecto muy importante, y bueno, después en la Edad Media va a tener una culminación en el nacimiento de las universidades, después del año 1000, y las universidades como un gran lugar de sabiduría, pero claro, eso ya estamos muy, muy alejados del tiempo veterotestamentario. Bueno, ahora si nos preguntamos cómo se adquiere la sabiduría, ¿ah? Bueno, la sabiduría, lo primero, la primera forma básica es la experiencia, ¿ah? La propia experiencia, ¿ah? Una vivencia, ¿ah? Nada se aprende de manera más rápida, de manera más firme,
como lo que uno ha vivido en carne propia. Entonces, los sabios y toda persona viven, ¿ah? Son personas que en su vida han vivido diversas situaciones y esa vivencia, esa experiencia, les da una seguridad, una convicción, una certeza que es mucho mayor que la certeza que da un texto, un libro. Entonces, la instancia más importante para adquirir sabiduría, la manera básica de adquirir sabiduría, es sencillamente la experiencia, una experiencia que no solamente se ha vivido, sino que también se ha reflexionado, se ha pensado. Una segunda forma de adquirir sabiduría es la comunicación, el diálogo con otros, ¿ah? Y la comunicación incluso internacional, es decir, una nación que se comunica con otro, y la comunicación no solamente oral, sino también escrita. Entonces, bueno, Israel tuvo acceso a la sabiduría extranjera, a la sabiduría de fuera de Israel, a esos tesoros de la cultura vecinas tan desarrolladas, ¿no es cierto? Entonces el diálogo permite a uno enriquecer su propio corazón con lo que hay en el corazón del prójimo. Entonces la comunicación siempre ha sido muy valorada, el diálogo, la conversación, la buena conversación, ha sido muy valorada por los sabios como una forma de adquirir sabiduría, sobre todo si uno puede dialogar con alguien que tiene realmente mucho dentro, mucha riqueza dentro de su corazón. Después tenemos, en tercer lugar, tercera forma de adquirir sabiduría, es la tradición, o sea, estos recuerdos que forman parte de un tesoro ancestral de los pueblos, en este caso de Israel. Entonces, una tradición es un tesoro que hay que guardar en la memoria, ¿no es cierto? El zicarón, y entonces ese recuerdo, le permite a uno aprovechar todo un cúmulo de experiencias sapienciales de la historia, de la vivencia anteriores, y entonces el ser humano, a través de esa transmisión de padres a hijos, transmisión ancestral que atraviesa generaciones, ancestros, genealogía, y bueno, se da todo un acervo de conocimientos y de riqueza sapiencial que uno mismo puede aprovechar muchísimo. Entonces, la historia es una magistra, una maestra, ¿no es cierto? La historia es la maestra de los hombres. Entonces, conocer la historia, conocer la tradición, es de un valor inmenso. Bueno, otra manera de adquirir sabiduría es la reflexión, o sea, pensar, darse tiempo de sosiego, de silencio, para meditar, para pensar, para estudiar, para leer. Y entonces la labor intelectual ha sido muy valorada por los sabios en todas partes y también en Israel. Los sabios valoraban ese tiempo de soledad, de sosiego, de silencio, no vivían consumidos en el activismo desenfrenado, un galopar incesante, sino que se daban cuenta que había que saber parar, que había que saber pensar, que había que saber meditar, y aun cuando sea arduo y muchas veces doloroso ese pensamiento solitario, silencioso, pero que ahí hay un tesoro, una vivencia realmente maravillosa. Luego también, para adquirir sabiduría, ya hemos dicho que es ante todo un don de Dios. Entonces, la Jokma, la sabiduría, viene de Dios. ¿Ah? Esta sabiduría, en su grado más alto, la tiene Dios, y Dios la da a quien la pide, y entonces entre los autores sapienciales se valora mucho la oración pidiendo sabiduría. Y Salomón aparece como el gran orante, que pide la sabiduría y que sabe que la sabiduría está junto a Dios, que asiste a su trono, y bueno, esta sabiduría Dios la da a quien la pide. Ahora,
¿cuál es la doctrina de los libros sapienciales? Bueno, podríamos sintetizarla en cuatro temas que se desarrollan y que son el aporte, el contenido de estos libros sapienciales. Primero, el tema de Dios creador. ¿Ah? Los sabios son personas que es verdad que conocen la historia de la salvación, de lo que Dios ha hecho en la historia de Israel, los patriarcas, el éxodo, en fin, pero son personas que también observan la naturaleza. ¿Ah? Y en esa contemplación, esto que dice Jesús en el Evangelio, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Entonces, la contemplación de la naturaleza es muy apreciada por los sabios. Los sabios saben que la naturaleza es como una Biblia, sin alfabeto, sin palabras, sin ni letras, pero que es obra de Dios y un mensaje de Dios, y ellos la contemplan con asombro, la reflexionan, la estudian, y bueno, y entonces ahí hablan del sol, de la luna, de las estrellas, de la lluvia, de la nieve, de los vientos, y bueno, todos estos fenómenos de la naturaleza han sido contemplados por los sabios y saben que en esa naturaleza, en las perfecciones de las criaturas, está derramada, está comunicada, están participando de la perfección de Dios. Entonces, de alguna manera, después de hablar de tantas criaturas, Eclesiástico 43, 28, 43, 27 puede decir, Él lo es todo, pero claro, no en un sentido panteísta, como uno podría pensar a primera vista, porque sabe que, y lo dice explícitamente, que Él está por encima de todas sus criaturas. Pero el hecho de que todas las criaturas están llenas de las perfecciones divinas, hace que el sabio ponga mucha atención a las criaturas y al mismo tiempo ayudar a que el hombre pueda trascender la mirada e ir de modo metafísico por encima, más allá de todo lo físico y de todo lo natural. Y entonces en el capítulo 13 del libro de la sabiduría se advierte, dice, si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó, fue su poder y su eficiencia, y deduzcan de ahí cuán poderoso es aquel que lo hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, dice Sabiduría 13,5. Entonces la analogía, ¿eh? Entonces esa cierta semejanza que hay entre las criaturas y el creador, porque las criaturas son obra de él, y entonces lo expresan a él, y bueno, pero entonces de la contemplación de las criaturas pasar a la contemplación del creador. Por eso que una primera temática del contenido de los libros sapienciales es lo que hemos dicho de Dios creador. Un segundo tema es la reflexión existencial. ¿Eh? Algo muy complejo, muy complejo y muy difícil y misterioso, es la vida del ser humano, la existencia. Entonces, los sabios piensan la existencia, por una parte en sus aspectos morales, por supuesto, en lo que hay de pecado, lo que hay de virtud, pero más allá de la moral, pensar la existencia, pensar lo que es la vida, pensar las situaciones diversas que incluye la vida, son distintos escenarios los cuales vive el hombre, y que es bueno pensarlos, ¿no es cierto? Pensar las distintas situaciones, las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, el sabio puede reflexionar sobre la vejez, qué es la vejez, como lo hace ahí el capítulo 12 de Coelet. El sabio puede reflexionar sobre los distintos escenarios que le toca vivir al hombre, ¿no es cierto? Que lo que es en la conversación, el trabajo, la amistad, el trato con las mujeres, el estudio, la lectura, la enfermedad. Bueno, son distintas situaciones
que pasa a todo ser humano, y hay que pensarla. Entonces el sabio logra un conocimiento muy útil porque se refiere a la vida de todo ser humano, un conocimiento que no es ajeno a lo que cada uno le toca vivir y a las vivencias de cada uno. Y bueno, esta reflexión existencial es muy notable, muy valioso. El pensamiento existencial, sobre todo formulado en esos refranes, esas máximas, en esos proverbios que son tan breves y tan útiles para traer en la memoria en el momento en que uno está en esa situación, y saber tener ahí una herramienta muy práctica para poder desenvolverse adecuadamente en ese escenario, en esa situación vital. Después, un tercer tema muy importante que se desarrolla en los libros sapienciales es el tema de la retribución y la escatología. O sea, lo que está aquí latente es el tema de las consecuencias del obrar humano. Las consecuencias del obrar humano, y consecuencias positivas y también consecuencias negativas, que es el tema del mal. Entonces, bueno, en general, esto de las consecuencias, porque todo acto tiene sus consecuencias, las consecuencias del obrar humano es lo que se llama la retribución. En el pensamiento antiguo se pensaba que Dios premia la virtud, pero esa retribución, ese premio, era en modo terreno, era con cosas terrenas. Entonces, si una persona cumplía los mandamientos de Dios, bueno, iba a tener salud, iba a tener larga vida, iba a tener prosperidad material, iba a tener buenas relaciones con el prójimo, iba a tener victoria sobre los enemigos, en fin, iba a carecer de enfermedades. Entonces, una serie de premios, terrenos, y bueno, y eso por cumplir los mandamientos divinos. Y a la inversa, si una persona transgrede los mandamientos de Dios, si no cumple la ley divina, bueno, tiene un montón de consecuencias nefastas que son también de orden terreno. Y entonces estos castigos que también detalla, por ejemplo, Deuteronomio 28, cuando habla las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones, premios terrenos, que si uno cumple la ley de Dios, y maldiciones, que son castigos también terrenos, si uno desobedece, transgrede la ley divina. Y entonces viene todos esos desastres, ¿no es cierto? Enfermedades, derrotas, pobreza y todos los males que se siguen de haber desobedecido los mandamientos divinos. Bueno, entonces en la concepción antigua, la retribución era terrena, o sea, era una especie de escatología del más acá, que todavía no conoce el más allá, que todavía no conoce lo que es vida eterna, el premio eterno, sino que todo se premia o se castiga en este mundo, y esa era la concepción antigua. Y esa mirada de una retribución de más acá llevaba a tener un criterio muy simple, muy simplista también, para evaluar y calificar a las personas, al prójimo. Entonces, si uno veía a una persona exitosa, una persona saludable, uno decía, esta persona es buena, esta persona es fiel a Dios, cumple sus mandamientos, y por eso Dios lo ha premiado con salud, con todo ese éxito, en fin. Y a la inversa, si uno veía a una persona enferma o en la miseria, entonces uno, este es un castigo por haber transgredido los mandamientos de Dios. Entonces se veía en este criterio de la retribución del más acá una herramienta para juzgar, para evaluar al prójimo, y eso, ese sistema antiguo de pensamiento, es lo que entró en crisis con el caso de Job. El libro de Job, la gran genialidad que tiene este libro en sus 42 capítulos, es mostrar algo notable, que es un justo sufriente, un hombre justo que cumple los mandamientos de Dios, incluso de manera destacada,
de manera muy fiel y perseverante, de una manera muy perfecta, pero sufriente, que pierde, que sufre muchísimo. Entonces, el drama, es un drama lo que le pasa a Job, un drama que tiene como tres fases, ¿no es cierto? Primero, Job pierde sus bienes materiales. Tenía él ganados abundantísimos de todo tipo, ¿no es cierto? De ovejas, de camellos, de vacas, de todo tipo de ganados. Y bueno, llegan los sabeos, vienen las tribus del desierto, se llevaron todos sus animales y él quedó, bueno, le avisan, ¿no es cierto? Y queda vacío. Entonces la historia de Job es una historia de alguien que ha perdido todos sus bienes materiales. Después, una segunda ola, digamos así, nefasta, es la que ocurre a su familia. Él tenía, ¿no es cierto?, sus hijos, ¿no es cierto?, estaba feliz con ellos, y en una ocasión que estaban los hijos juntos, celebrando, ¿no es cierto?, una especie de cumpleaños, en fin, y bueno, se viene un viento, una especie de terremoto, que se derrumba la casa y los mata a todos, y mueren todos los hijos en el mismo día. Entonces, la pérdida total de su familia, de todos sus hijos. Entonces, un drama, pero sumado al otro drama anterior, de haber perdido sus bienes materiales. Y después viene el tercer drama de Job, que es la pérdida de su salud, porque le viene una especie de lepra, que se le pudre su cuerpo, su carne, se le cae a pedazos todo, y toda una hediondez y una enfermedad, como una necrosis, toda una situación nefasta, es como un muerto en vida, y ahí Job ya se va al basural, ¿no es cierto? Porque entonces esas tres oleadas, como tres veces eh, derrotado, pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdidas de la salud. Entonces el drama es un drama tremendo, y todo esto en el caso de un hombre justo, de un hombre que ha sido fiel a Dios. Entonces esto viene a contradecir el pensamiento antiguo, el pensamiento tradicional, que lo había formulado de manera muy categórica el Salmo 37-25. Nunca he visto a un justo abandonado. Fui joven, ya soy viejo, y nunca vi a un justo abandonado, un sadik neesab, o sea, un sadik, un hombre justo, pero neesab, abandonado, o sea, un justo derrotado, un justo que pierda todo, un justo abandonado. Eso es una contradicción in términos, o sea, algo imposible, porque si es justo, si es fiel a Dios, Dios lo va a ayudar y lo va a premiar, y lo va a premiar en este mundo, en esta tierra. Esa era la idea antigua. Pero toda esa idea antigua de una retribución de más acá es la que se desmorona, la que entra en crisis con la historia de Job. Entonces el libro de Job derrumba la tesis antigua y todavía no da la solución, todavía quedan las preguntas sin respuesta, y la escatología todavía no conoce el más allá, todavía, pero por lo menos ya se ha roto el esquema antiguo, y ya vendrán, ¿no es cierto?, los otros libros sapienciales, bueno, Coelet reflexionando sobre lo que es la muerte y cómo la sombra de la muerte cubre a todo, y todo lo oscurece, y todo es vanidad. Entonces, bueno, y Coelet aventura, tal vez el hombre es algo distinto al animal. Al principio, en el capítulo 3, pareciera que el hombre es como una bestia más, ¿no es cierto? Y uno y otro vienen del polvo y van a volver al polvo. Pero al final, en el capítulo 2, entonces, basta de palabras, ¿no es cierto? Bueno, y ahí entonces Coelet hace una afirmación muy importante, ¿no es cierto? Vuelva el polvo a la tierra, que eso es, y el espíritu vuelva a Dios que se lo dio. Entonces, por una parte, en el hombre hay una realidad material, corporal, ¿no es cierto? El polvo, afar, y eso viene de la Adamá, y por eso es un Adán. Bueno, vuelva el polvo a la tierra, y eso es. Pero el espíritu vuelva a Dios. O sea, en el hombre hay espíritu, hay ruach, y el espíritu no viene de la tierra, eso viene de Dios, Dios se lo dio. Entonces, vuelva el polvo a la tierra, que eso es, y el espíritu vuelva a Dios,
que se lo dio. Entonces Elohim va a recibir, a acoger, Dios va a acoger el espíritu humano, el Ruach, y entonces Coelho ya vislumbra, se asoma a un misterio de más allá, donde hay algo después de la muerte, donde hay, bueno, eso después va a ser mucho más claro en el libro de la Sabiduría, al final del Antiguo Testamento, en el año 50 a.C., y entonces ya, bueno, las almas de los justos están en las manos de Dios, y Dios creó al hombre a su imagen, ¿no es cierto?, a semejanza, a su imagen de su propia incorruptibilidad. Entonces, bueno, el alma, ¿no es cierto?, la psique, está llamada, ¿no es cierto?, a una vida eterna, y entonces ya hay una afirmación mucho más clara de escatología de más allá, de una verdadera vida después de la muerte, y entonces la escatología va a quedar ya a puertas de toda esta plenitud que va a revelar el Nuevo Testamento. Entonces el tema de la retribución fue clave para profundizar en lo que es la escatología. Y después el cuarto y último tema que desarrollan los libros sapienciales es la realidad misma de la sabiduría, y en concreto la sabiduría divina, y la sabiduría divina personificada. Entonces, es persona. Esto va a ser ya preparando la revelación de la Trinidad, que es una revelación neotestamentaria, donde está ahí, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Logos, es la sabiduría de Dios, es verdad, todo esto es enseñado en el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento se empieza a desarrollar esta concepción de una sabiduría divina personificada, ¿no? Y hay varias etapas, ¿no es cierto?, de desarrollo, en que se va profundizando este misterio. Al principio, bueno, en el libro de Job está en la pregunta, ¿no es cierto?, en Job 28, sobre quién conoce la sabiduría divina, ¿no es cierto? La sabiduría divina es un misterio que provoca interrogantes, preguntas, y no tenemos respuesta. Después en Proverbios 8 vamos a tener ya una conciencia de la trascendencia de la sabiduría, como la Jokmá es superior a todo lo terreno, a las cordilleras, a los mares, superior a todo y anterior a todo, ¿no es cierto? Entonces, antes que existieran las montañas, ahí estaba yo. Entonces ahí la sabiduría que habla de sí misma, de su naturaleza, de su origen, bueno, entonces sabe y que ella ha sido poseída eternamente, ¿no es cierto? Ella ha sido engendrada. Yahvé me poseyó como primicia de sus obras. ¿Eh? Entonces, desde la eternidad fui engendrada, fui moldeada. Entonces, ese origen eterno de la sabiduría divina, muy anterior a las criaturas, muy superior a las criaturas, bueno, todo eso va a ir preparando el terreno del Nuevo Testamento sobre el misterio de Jesucristo, del Verbo, del Logos, y eso, el enlace va a ser el libro de la sabiduría, que va a tratar de responder qué es la sabiduría y cómo se origina. Entonces, Sofía, ¿no es cierto?, la sabiduría divina, ¿no es cierto?, que Sofía traduce a Jokmá, el concepto hebreo de sabiduría, es una realidad eterna, una realidad que tiene naturaleza divina, pero que procede de Dios. Entonces es un resplandor, ¿ah? Es una imagen, y bueno, todo eso va a ser tomado en el Nuevo Testamento, en fin, como dice la carta a los Hebreos, ¿no es cierto? Él es el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, ¿no? Entonces el resplandor, el apaugasma, apaugasma, tes toxes autú, kai caracter tes hipostasios autú, viene a hacer esa, ya a ir preparando ya muy, muy cercanamente lo que es la revelación más central del Nuevo Testamento, que es la revelación de la divinidad de Jesucristo y el misterio de la Santísima Trinidad.